Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, bueno, qué gusto verlos el día de hoy. Vamos a continuar con la clase de Assessment Center. Y vamos a empezar en lo que se terminan de integrar las personas para la clase del día de hoy. Posteriormente vamos a ver otros ejemplos y hay una tarea de esto ya programada en Classroom y ustedes la deben de entregar el día el próximo día de clases. Bueno, ahora sí se ve. Entonces, el tema de hoy sigue siendo Assessment Center. Vamos a avanzar en la clase del día de hoy. Vamos a ir viendo rápidamente lo que vimos en la clase del día martes. Hablamos sobre que el Assessment Center es una herramienta que provee la oportunidad a los candidatos de ser observados y evaluados. Tiene que ser objetiva, consistente y justa. Hablamos rápidamente sobre otros métodos de selección que precedieron al Assessment Center, acerca de cuáles son sus propósitos, vimos cuáles son los objetivos o en qué aspectos, en qué procesos también se puede utilizar un Assessment Center, los elementos claves, las competencias definidas que queremos evaluar, los ejercicios o las actividades, los asesores o los evaluadores, los candidatos a evaluar y el proceso de evaluación como tal. Vimos cuáles podrían ser algunas de las competencias a evaluar, los tipos de ejercicios que se pueden evaluar y características de esos ejercicios. Hablamos sobre las competencias, sobre la matriz de competencias y los ejercicios, cuál debe ser la relación entre ambos, y me parece que nos quedamos aquí en este ejemplo de una matriz de evaluación de competencias. Aquí fue donde nos quedamos y dijimos que era necesario que se definieran las competencias a evaluar durante todo el proceso de Assessment Center. Que que en cada actividad se evaluaran, se podían evaluar las mismas, o mejor dicho, se tienen que evaluar las mismas competencias en todo el proceso de Assessment Center. Si yo he colocado aquí en mi matriz de competencias 1, 2, 3, 4, 5, 6 competencias a evaluar, esas 6 competencias las voy a mantener en todo el proceso. No puedo agregar competencias adicionales o quitar competencias. Tengo que mantener esas 5 competencias. Ahora bien, ¿cómo las voy a evaluar o con qué actividades las voy a evaluar? Eso sí puede variar. Voy a mantener mis 6 competencias aquí, pero en la actividad 1 solo voy a evaluar la competencia 1, la 2 y la 4. En la actividad 2 solo voy a evaluar la competencia 5 y la competencia 6. En la actividad 3 voy a evaluar la competencia 2, la 4, la 5 y la 6. En la competencia 4 voy a evaluar la competencia 2
Y la competencia 6, en la actividad 5 voy a evaluar la competencia 1, la competencia 2, la competencia 3 y la competencia 5, y con la misma lógica definimos qué competencias vamos a evaluar en la parte final. A eso nos referimos, de que se deben de mantener las mismas competencias durante todo el proceso, pero sí puedo definir con qué actividades las voy a evaluar, y es recomendable que se evalúen al menos 2 o 3 veces. ¿Cuál es el rol o qué es lo que esperamos del asesor o evaluador? Bueno, esperamos evaluar que se evalúen a los participantes en los diferentes ejercicios. También que administre los ejercicios, que lleve los tiempos, que establezca, que los diseñe, que los dirija, que los coordine, y que forme parte activa en la calificación y la evaluación o la discusión de las evidencias. Y por lo tanto también lo llevará a tomar un papel activo en el proceso de toma de decisión. Percibiendo a la gente, es necesario comprender que cuando estamos en un proceso de Assessment Center, se perciben diferentes personalidades y diferentes características de personalidad en todos los participantes. Normalmente decimos que la primera impresión es lo que cuenta. Bueno, pues el Assessment Center nos da la oportunidad también de construir una segunda o una tercera impresión. En la primera impresión, nuestro modelo básico sobre la gente, nosotros nos hacemos una estructura de cómo es esa persona con la primera impresión. A medida que avanza, podemos tener una segunda impresión, y eso significa una comprensión superficial de cada una de las personas. Empezamos a conocerlas un poco más a detalle, y puede ser que llegue al punto de tomarnos la oportunidad de reconstruir hasta una tercera impresión de cada persona. Y esa tercera impresión me la va a dar la comprensión profunda de las conductas individuales. Y lo vamos a ver ejemplificado en un video que vamos a ver en unos minutos acerca de la clase. Cómo las personas pueden cambiarme la impresión de un ejercicio a otro, entre una mala impresión a una excelente impresión o viceversa. Y es porque a medida que van avanzando, que van interactuando y que van resolviendo juntos, las personas van y llevan, en etapa de evolución, llevan la relación con otras personas y van mostrando características de personalidad que quizás querían tener ocultas o no se evidenciaron en una primera actividad, pero era necesario sacarlas a flote, a flor, en otra siguiente actividad. En cuanto a los principios del rol del asesor, el asesor o el evaluador es la persona que está dirigiendo el Assessment Center, que está evaluando, que está revisando y anotando. Tiene que ser objetivo, tiene que evidenciar la conducta, es decir, basarse en cómo se comportaron, y eso es lo que tiene que evidenciar, de lo que tiene que recabar información. Tiene que ser justo, mantener un criterio relevante al trabajo, siempre enfocado al trabajo y no tanto a la persona. Consistente, tratamiento equitativo de los participantes. Todos los participantes esperan un trato equitativo, y eso es lo que el asesor debe darles. Y libre de prejuicios e interferencias. Cuando hablamos de interferencias, nos referimos a prejuicios o a ideas preconcebidas sobre ciertas situaciones o personas, y es necesario que el asesor y evaluador tenga una mente imparcial, que a la hora de estar evaluando deje por un lado ideas preconcebidas o paradigmas que pueda tener de ciertas situaciones o de las personas. Los candidatos, ¿qué se espera de los candidatos? Los candidatos se hacen la pregunta muchas veces si necesitan experiencia previa para participar en un Assessment Center. Según lo que vimos en el video del día martes, pudimos ver que no es necesario, que de hecho es muy interesante ver a los candidatos participar por primera vez en un Assessment Center y no estar seguros de qué es lo que se espera de ellos y de cómo actuar. Entonces, esa parte los hace más expuestos en cuanto a su personalidad. Que se filtre previamente la información de los candidatos, que se sepa previamente mínimo
cuál es la experiencia de cada uno de ellos y el nivel académico que tienen para poder establecer y diseñar actividades que estén enfocadas a determinar si tienen o no tienen lo que se necesita para poder cumplir con las funciones o las tareas de un puesto. Y deben saber a qué van. Se les debe decir previamente que van a participar en una simulación de casos, en un assessment center, y hasta ahí, ¿verdad? Normalmente ellos preguntan, ¿y qué debo llevar o con qué debo ir preparado? Entonces, es necesario hacerles ver que no necesitan mayor preparación para participar de esa actividad. El proceso de evaluación, entonces, esto es lo que aparece o lo que está detrás de cámaras, lo que normalmente no se ve en el proceso de Assessment Center, que es la evaluación. Y la evaluación se va a basar en el modelo ODC. El modelo ODC está enfocado en observar, documentar, clasificar y evaluar. Es el acrónimo de observar, documentar, clasificar y evaluar. ¿Y por qué está basado en este modelo? Porque la evaluación tiene que basarse en estas cuatro etapas o en estos cuatro elementos o tareas. Primero, observar. El evaluador o el asesor, quien vaya a anotar y a recabar las evidencias del trabajo realizado, tiene que observar con mucha atención qué se hizo y qué se dijo. ¿Qué hizo quién y qué dijo quién? Y esas serán las evidencias para poder evaluar o sustentar la evaluación. Documentar, nos referimos con documentar a escribir o evidenciar todos aquellos momentos en los que ciertas conductas salieron a flote. Entonces, en ese sentido, el evaluador tiene que documentar quién dijo qué y quién dijo o hizo qué. Esas conductas, detallarlas paso a paso, que tienen que tener concordancia con las competencias, habilidades y las habilidades evaluadas. Es decir, que todo lo que voy a documentar tiene que tener una relación con lo que estamos evaluando. No tiene que tener un por qué estoy anotando y evidenciando esta conducta o tal situación. En cuanto a clasificar, es necesario que las herramientas de evaluación ayuden a determinar si el comportamiento, lo que se dijo o lo que se dijo en el proceso de evaluación, es positivo conforme al requerimiento del trabajo o es negativo conforme al requerimiento de trabajo. Y finalmente, la evaluación, que es combinar conductas en una única evaluación. Cuando nos referimos a clasificar, nos referimos a una evaluación previa y siempre objetiva. Es decir, lo que se dijo o se dijo, a mí me pareció que estaba fuera de lugar o que fue muy grosero o que pudo haber sido más sensible con las personas, es un juicio de valor y aquí necesitamos juicios objetivos. Entonces, voy a calificar entre que si fue positivo o negativo en relación a lo que el puesto de trabajo necesita. Tal vez sí, la persona fue poco sensible, pero fue muy objetiva al discutir, al decir, y eso es lo que necesita el puesto de trabajo. Entonces, me voy a inclinar por calificar esa conducta como positiva. Desde ese punto de vista, entonces nuestra evaluación tiene que ser lo suficientemente clara y no dejar espacio para la decisión discrecional de una persona. En la medida de lo posible, tiene que ser una herramienta bastante completa y dejarlo tan sencillo como fue positivo o fue negativo. ¿El resultado era lo esperado o se dio otro resultado? Y así tomar una decisión en la evaluación, tener elementos y herramientas para tomar una decisión con más claridad y con más evidencias que apoyen a quién es el candidato ideal. Cuando decimos observando y documentando, nos referimos que en este punto se debe de tener un fundamento de la evaluación. Observando y documentando. Estoy observando y estoy anotando todo lo que se hizo y se dijo, y ese será el fundamento de la evaluación. Las notas que tomaron cada uno de los asesores o de los evaluadores, y de esas notas saldrán las evidencias.
contrastar contra la práctica diaria. Es necesario también que efectivamente se verifique qué es lo que el puesto de trabajo necesita. Se debe observar de manera precisa, objetiva y global. Precisa yendo al punto, enfocándonos en algo en particular, en cada situación, en cada escena o en cada actividad. Tiene que ser objetiva, sin juicios de valor, pensando siempre en lo que el puesto necesita. Esa persona desde que llegó, por ejemplo, el evaluador puede decir, tal persona desde que llegó me cayó mal y seguro es una persona muy grosera o pesada con la gente. Pero resulta que toda su conducta, que su forma de discutir, que lo que dijo era correcto, que lo que hizo fueron conductas correctas conforme a lo que requiere el puesto de trabajo. Entonces, eso es lo que se tiene que colocar en esa apreciación, en ese documentado. Y finalmente, global. Así como tiene que tener la capacidad de enfocarse en aquellos aspectos que se están evaluando, también tiene que tener la capacidad de poder evaluar esos aspectos en el contexto y no aislados del contexto de las demás personas, de la situación, que había presión, que había estrés, etc. Tiene que ser capaz de evaluar según el contexto. Notas tomadas con base a, estos son ejemplos de notas tomadas con base, en base a conductas observadas, con base a conductas observadas más que evaluaciones o juicios. Por ejemplo, que el evaluador escriba, se puso de pie ante la pantalla y dijo a otros miembros que se sentaran, mantuvieran silencio y escucharan. Ahí estamos haciéndolo de manera correcta, porque el evaluador está describiendo paso a paso lo que ocurrió en ese momento. Está describiendo quién hizo qué cosa, paso a paso, detalle a detalle, y eso le da contexto, le ayuda a los futuros evaluadores o a las personas que se sumen a la evaluación posteriormente a comprender cómo estaba la situación, qué tan tensa era la situación, cómo se dijeron y se desarrollaron las cosas. Sin embargo, si yo escribo, por ejemplo, lo que está abajo, fue muy agresivo, no le doy mayor contexto a las personas y no les estoy aportando elementos para dilucidar, para evaluar y para tomar una decisión. Estoy aportando únicamente mi juicio de valor. Fue muy agresivo. X o Y persona fue demasiado agresivo. Y entonces con ese juicio de valor no hay elementos, no hay evidencia, solamente está mi opinión. Por lo tanto, la forma correcta de documentarlo es como aparece aquí arriba. Paso a paso, quién dijo y quién dijo qué cosa y cómo sucedieron los hechos. Bien. En este sentido, también es importante tomar en cuenta que vamos a anotar todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda es necesario anotarlo. Documentar las conductas, no opiniones o interpretaciones. No vamos a hacer trabajo de psicólogos en ese momento diciendo, por ejemplo, a mí me parece que estaba muy agresivo porque no reacciona bien a la presión o porque no había desayunado esa mañana, etcétera. No vamos a hacer ese tipo de conjeturas, sino nos vamos a circunscribir a únicamente lo que se pudo observar y lo que todo el mundo pudo observar, sin opiniones. Posponer juicios de valor para cuando se esté en una evaluación final. No permita que sus juicios de valor parcialicen las decisiones de otras personas. Cite quién dijo qué. Tal candidato, tal persona, en tal momento se paró, se dirigió a esta otra persona, le dijo tal cosa, se volvió a sentar, le gritó, le habló fuerte o subió de tono cuando habló con otra persona, etc. Evite ser selectivo. A todas las personas, si va a notar evidencias de conducta de una persona, de todas las personas es necesario que se anoten bajo la misma situación, es decir, bajo el mismo criterio de ser objetivo. Así que es importante no tomar una decisión de quién es su candidato favorito desde el inicio, sino darle la oportunidad a todos. Tome en cuenta las contribuciones de cada uno, así por muy pequeña que sea su contribución, que le acercó una silla, eso no sirve de nada, bien, sirve de algo, pudo haber servido de algo. Entonces, usted va a describir que tal persona acercó una silla para apoyar algo, para que alguien más se sentara, qué sé yo. Es necesario que se ponga atención, mucha atención a la plática, al contexto
a lo que se está diciendo, a lo que se está haciendo, cómo lo están diciendo, qué están diciendo, cómo lo están diciendo y qué están haciendo en ese sentido. Es sumamente importante porque eso le aporta, o todo esto le aporta información para poder evaluar y tomar decisiones. Los signos, también debemos de prestar atención a los signos no verbales de atención, por ejemplo, el contacto visual, la sonrisa, cómo están las personas en ese momento, cómo se encuentran las personas. Cuando nosotros estamos sin hablar o sin decir palabras, sin emitir sonido, también estamos comunicando por la forma en la que estamos parados, sentados, apoyados, en donde tenemos los brazos, las manos, etcétera, estamos comunicando. Y eso también es importante tomarlo en cuenta en el proceso de Assessment Center. Se debe de tener contacto visual. O, bueno, las personas entre sí, ¿de qué manera mantienen esa interacción visual? ¿Se ven a los ojos cuando hablan o evaden la vista de otras personas? Sonríen constantemente, se inclinan hacia las demás personas cuando hablan, mantienen espacios justos entre una y otra persona, respetando el espacio de cada uno. ¿Cuál es la postura que mantienen mientras están discutiendo, mientras están parados, mientras están sentados? ¿Cuál es si tienen una expresión empática en relación a la discusión o la resolución de? Y también es importante verificar si emiten sonidos motivadores, como de repente dar una frase que motive a su propio equipo de trabajo. En cuanto a una entrevista estructurada, nos dice que es una de las herramientas o que es una de las formas a través de las cuales se puede realizar un Assessment Center. Una guía de entrevista para los asesores con el set de preguntas para cada competencia o habilidad. Por eso se llama estructurada. Recuerda, no es necesario hacer todas las preguntas del formato, solamente aquellas que usted considere que sean las que provean fuertes evidencias de acuerdo al perfil del candidato. Considere que estas entrevistas tienen que ser acopladas a la necesidad de la organización. Son herramientas prefabricadas que vale la pena acoplarlas a la necesidad que tiene el puesto de trabajo y al tipo de personas que estamos evaluando en este proceso. La calificación de conductas es importante cuando estamos cuando estamos evaluando esa calificación, esas conductas, estamos calificándolas. Identificar las habilidades que son importantes. Categorizar las conductas documentadas a la luz de las competencias durante todo el proceso, identificar cuáles fueron y categorizarlas según también lo que se necesita en el puesto de trabajo. Decidir e indicar si la conducta tiene un indicador positivo o negativo en cuanto a su cumplimiento. Cuando se tenga una lista de evidencias o de conductas realizadas, se deben de evaluar si fueron positivas o no, según lo que el puesto requiera. La evaluación de los datos, tomar en consideración que se necesita evidencia para evaluar los datos recolectada directa o indirectamente, el contexto del ejercicio y la evidencia recogida, no estimaciones, sino evidencia objetiva, datos importantes y objetivos, no parcializados y no opiniones ni estimaciones. En cuanto a la evaluación de conductas y la evaluación escrita, es necesario anotar cosas que hicieron bien, así como cosas que no hicieron bien o que hicieron menos bien, cosas que pudieron haber hecho mejor y cosas que se pudo hacer de manera diferente con una guía. También es importante hacer esta evaluación escrita. Y en cuanto a la evaluación numérica o cuantitativa, es necesario que tengamos rangos, que tengamos tablas, que tengamos escalas para poder evaluar, para poder definir una situación. Aplicar la calificación previamente establecida. Si se da la más alta calificación, dar las razones del por qué.
siempre trate y use toda la amplitud de la escala en los ejercicios. Es decir, que no se parcialice a utilizar un sí, un no, o blanco o negro, o arriba o abajo, sino construyamos una escala más compleja para poder tener una percepción más enriquecida de esa evaluación. No es lo mismo decir que una persona, evaluar el liderazgo de una persona a través de un sí o un no. ¿Es líder sí o no? Y pues entonces sí es que bueno, y si no, que mal. Pero no existe una escala que me diga, mire, sí es líder, pero no es un líder autocrático, o no es un líder participativo, no es un líder contingencial, sino más bien es un líder carismático, un líder político. Entonces eso me da elementos adicionales. Por esa razón, tengo que utilizar una escala. Tengo que decir, para preguntar y tener más detalles acerca de si tiene o no la habilidad o la competencia de liderazgo, y quiero utilizar una escala más amplia, entonces le pongo desde 1 a 10, y de 1 a 10, en dónde califica su liderazgo, en un 7. Y entonces ya se van a indagar las razones del por qué un 7. ¿Por qué no un 10? Bueno, porque no es un líder de equipos de alto rendimiento, no lo ha sido y no tiene la experiencia. ¿Y por qué no un 0? Porque tampoco es que esté en la calle de la amargura ese liderazgo. Es un buen líder, sabe cómo dirigir la situación, pero es un líder más político. Entonces, ¿le sirve o no le sirve para el puesto de trabajo? Bueno, puede ser. Yo quería un líder más autocrático, tal vez, pero un 7 me sirve. Así que puede ser que en esa escala exista más información, más argumentos, más evidencia, y podamos tener más opciones a la hora de seleccionar a nuestros candidatos idóneos. ¿Cómo integramos el modelo ODC? Observamos la conducta. Documentamos para referir posteriormente. Puede ser que tengamos una escala como el ejemplo que estábamos viendo hace unos segundos, que tenga una escala, y yo califico numéricamente en la escala, pero tengo que justificar con las conductas que vi por qué le di ese 7. Clasificar relaciona la conducta con las competencias o habilidades. La conducta o las conductas que evidencian las personas van a apoyar o no el hecho de que se evidencie una competencia en ellos, y es parte de la documentación. Evaluar o evalúe qué tan efectivo fue el participante. Al final de cuentas, lo que queremos son resultados. Al final de cuentas, al final del día es, ¿se obtuvieron los resultados? Sí o no, cada participante obtuvo los resultados esperados, o como equipo obtuvieron los resultados esperados. Eso es lo que importa. El propósito de la integración: prever una revisión justa y objetiva de la evidencia recolectada. Lograr acuerdo y consenso entre los asesores, que se pongan de acuerdo quienes están evaluando y puedan definir quiénes son los candidatos más fuertes. Enfocarse en el desempeño total del candidato en relación a las competencias, habilidades, más que en un ejercicio. Como les decía, me voy a enfocar en el puesto y la necesidad del puesto, no tanto en lo que se discutió, en lo que se dijo. Si lo que se discutió le causó algún trauma emocional a alguien, yo puedo decir que X persona fue muy grosera, pero al final lo que nos importa es sí, pero todo lo demás funciona para el puesto para el cual lo queremos. Sí, sí funciona. Entonces, obviamos ciertos juicios de valor. Identificar los patrones o perfiles de fortalezas y necesidades de desarrollo para cada participante y tomar una decisión con cada uno de los participantes. Cada uno de los participantes va a tener una decisión individual. No se van a tomar decisiones en equipo, porque no podemos contratar a todo un equipo de personas para fungir el puesto de director general, sino necesitamos a una persona, y por lo tanto cada decisión debe tomarse una por una. Reglas importantes y básicas para integrar los resultados: ser conciso, ir al grano, qué es lo que me interesa saber, enfocarme en los hechos, en lo que se dijo y lo que se hizo y dijo, y puedo comprobarlo porque está documentado. Enfocarse en conductas y no en las notas, sino en las conductas de las personas. Una persona a la vez, una decisión por cada persona.
no lo tome personal, sí, ni se ponga a la defensiva como asesor o evaluador, cualquier situación que se dé, cualquier pregunta que le hagan las personas, si tiene que estar directamente con ellas, o cualquier comentario que puedan realizar las personas y que usted no lo haya recibido muy bien, no permita que esa situación le cause parcialidad. Enfóquese en el objetivo. Y finalmente, intente dar tiempo igual a todos los participantes. Si se trata de ejercicios individuales, entonces procure la participación equitativa y que todos tengan las mismas oportunidades y los mismos recursos para poder resolver. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Tienen alguna duda, pregunta o aporte? Hola, Ligda Gaby, buenas tardes. Hola chicos, hola licenciada, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciada Gaby. Bien, ¿dudas o preguntas, jóvenes? Ya. Espera. Guas. De mi parte, no, licenciada. Gracias, César. Ok. Bueno, sigamos entonces. Las reglas de oro, al igual que en el proceso de selección, aquí también la herramienta de Assessment Center tiene sus reglas de oro. Y las reglas de oro es, pregúntese cada vez que tenga duda acerca de una evidencia o de una situación. Esta situación ¿es esa una evidencia y no una opinión? Si es evidencia, la dejamos. Si es una opinión, la descartamos. ¿Es relevante en relación a las competencias? La evidencia que voy a anotar tiene que ver con determinar las competencias y habilidades que el puesto requiere. Si sí tiene relación con, si es relevante, entonces la dejo. Si no es relevante, la quitamos. La evidencia soporta y refleja la calificación recibida. Si la soporta y la refleja, si la evidencia refleja la calificación, entonces hemos hecho un proceso bastante objetivo. Si no, vale la pena revisarlo otra vez. Durante el Assessment Center, es importante mantener la puntualidad. Sepa qué va a hacer en cada momento. Esto es para el evaluador, para el asesor. Tener programado qué se va a hacer en cada momento. Recolectar la papelería y manténgala bajo control. La papelería se refiere a que si hay algún resultado de parte de los participantes, entonces es importante tomarla a tiempo, justo a tiempo, ni un minuto más, ni un minuto menos, y mantenerla en control, es decir, en orden, que sepa perfectamente qué es de quién. Evalúe constantemente siendo profesional. Constantemente significa en todo momento haga sus anotaciones, siempre de manera bastante objetiva. Tratar a todos los participantes de la misma manera, siendo objetivos, siendo profesionales, equitativos, dándoles a todos los recursos por igual. Ningún feedback formal o informal. Durante el proceso del Assessment Center, no es recomendable darles retroalimentación a las personas en ese proceso. Pueden parcializarse, pueden cambiar de actitud y empezar a manipularla. Mantener siempre la confidencialidad tanto de las anotaciones, de las evaluaciones y de los resultados. A nadie más le compete las impresiones que se tuvieron de cada candidato más que al equipo que está a cargo de ese proceso de evaluación. Y no discutir el desempeño de los participantes. ¿Qué decimos aún sin abrir la boca? Esto es parte de la comunicación no verbal que nosotros tenemos. Bueno, un ambiente privado y silencioso, cómodo y con horario específico. Su conducta no verbal puede ser profesional, bastante cálido y amistoso, mantener contacto visual y una postura acorde a cómo se sienten las personas en su momento.
Las obligaciones éticas para los asesores, mantener la objetividad nuevamente, que tanto se ha repetido en todo el documento, mantener y promover la justicia, la confidencialidad de los datos, información clara a los participantes, instrucciones claras para todos, la honestidad en todo momento, si los participantes tienen dudas acerca del proceso, mantener siempre comunicación abierta con ellos sin tratar de parcializarlos. Al final, puede ser un feedback constructivo y sobre todo cuando se trate de, no de una evaluación para seleccionar candidatos, sino de un proceso de formación para identificar talentos en la organización o identificar oportunidades de mejora o necesidades de capacitación. Asesores entrenados. La organización debe de asegurarse de poder aportar asesores o evaluadores en pleno dominio del proceso que se va a realizar, entrenados. Bueno, algunos tips sobre cómo elaborar su propio Assessment Center. Elegir qué competencias o habilidades quiere evaluar. Y esto se las va a inventar o de dónde las va a sacar del descriptor de puestos. No tiene que inventar nada aquí. Estas habilidades o esas competencias va a extraerlas del descriptor de puestos. Determina el tipo de indicadores claves de las competencias. Es decir, que usted quiere, por ejemplo, identificar si la persona tiene una competencia tan específica como hablar otro idioma. Entonces, usted establece indicadores como lo escribe, lo entiende, lo habla y le pone una escala a cada indicador. Haga la matriz de competencias por cada ejercicio para que pueda utilizar indicadores. Entrene a sus asesores. Hágalos partícipe del diseño del Assessment Center. Hágalo en un lugar adecuado, que le permita tiempo, que le permita comodidad y que las personas que están siendo evaluadas se sientan cómodas de poder sentirse o que se sientan tranquilas o en plena libertad de hacer y de expresarse. Y bueno, entonces aquí concluye la presentación. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Licenciada, una pregunta. Durante todo este proceso de Assessment Center, ¿solo un evaluador puede haber o puede haber más de alguno? Pueden haber varios evaluadores. No, normalmente depende del grupo de personas que están siendo evaluadas, de qué cantidad o qué tan grande es el grupo de personas que están siendo evaluadas, que no deben de ser grupos muy grandes. Entonces, el evaluador o los evaluadores tendrán roles distintos en ese proceso. En algunos casos y en otros casos la decisión es grabar la sesión y un solo evaluador hace todo el proceso, despacio, conforme a lo que va viendo. Hay diferentes formas de hacerlo también, con evaluadores en el lugar, en el mismo espacio de trabajo donde están las personas que están siendo evaluadas, o con evaluadores que son ajenos al espacio y solamente están observando. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o observación? ¿No? ¿Seguros? Ok. Bueno. Hay una tarea que entregar el próximo martes. Ya, espero que ya la hayan leído en Classroom y si tienen dudas, hoy es el momento. En la tarea la tienen que entregar como equipo de trabajo y solamente obviamente se le va a dar, se le va a asignar el punteo a las personas que estén presentes. Ustedes van a organizarse, van a organizar un Assessment Center con una actividad y van a establecer sus herramientas de evaluación. Van a tomar el descriptor de puestos que quieran. Ustedes van a armar todo el contexto y lo van a hacer como ustedes lo prefieran. Van a definir los roles, quién va a ser el evaluador de su grupo y quiénes van a ser los evaluados. La actividad tiene que
verse aquí en la clase, ustedes la van a presentar aquí en la clase y cuando hayan terminado la evaluación, entonces ustedes suben las herramientas, recopilan las herramientas de evaluación y las suben como grupo a la tarea que les puse en clase. ¿Tienen alguna duda o pregunta en relación a eso? No, seguro es que no. Bueno, recuerde por favor que al presentarla el próximo día de clases, el día martes, los participantes, tanto evaluador y evaluadores, tienen que estar con cámara abierta. Vamos a ver un ejemplo de un assessment center realizado en forma presencial. Y por favor hagan sus anotaciones porque quiero escuchar sus comentarios en relación a este proceso. ¿Te puedo preguntar por qué? Claro, evidentemente. Tú has sacado el tema de las cámaras ocultas, las pruebas americanas. En Estados Unidos se hacen un tipo de pruebas para seleccionar al personal. Convocan a los candidatos y los encierran en una sala. ¿Los encierran? Sí, para observar cómo actúan, cómo se relacionan entre ellos, quién tiene algún conflicto, quién se cree más de lo que es. ¿Quién habla más? ¿Quién habla menos? ¿Y cómo les evalúan? Si no hay nadie de la empresa. Seguro que en micrófonos si nos están oyendo. O incluso cámaras. ¿Cámaras? ¿Dónde? No sé, ocultas, ¿no? En las lámparas. Hay mil maneras. Pero ¿es legal poner cámaras? Como si la ilegalidad fuera un problema. Hombre, podría serlo. Igual es por eso que nos han hecho firmar la cláusula del método Gronholm. Es que si es ilegal poner cámaras, seguirá siendo ilegal, firmemos las cláusulas que firmemos. Bueno, voy a preguntarle a la secretaria qué es lo que estamos esperando. ¿Qué es esto? ¿Es una broma? ¿Estamos encerrados? Si necesito ir al cuarto de baño, ¿qué hago? ¿Se están encendiendo? Sí. Eso parece. A ver qué nos cuentan las máquinas. Parece que no nos cuentan nada. Eso, hay que esperar. A mí me ha salido una nota. ¿Qué dice? ¿A vosotros no? No. No. ¿Queréis que la lea? Buenos días a todos. Dekia quiere darles la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Ustedes son los finalistas de las entrevistas y pruebas anteriores, por lo que han demostrado sobradamente su capacidad y experiencia para ocupar el cargo. No obstante, hoy se decidirá quién es el más apto. Si en algún momento consideran que alguna de las pruebas que les haremos no es aceptable para ustedes, pueden abandonar el proceso. Nadie está obligado a hacer nada que no quiera, pero mientras permanezcan en la sala deberán aceptar las condiciones descritas en el método Gronholm. A mí ya empieza a inquietarme de verdad esto del método Gronholm. Quizá deberíamos preguntar y aclarar qué es antes de seguir, ¿no? La verdad es que, joder, si vamos a estar metidos todo el día aquí dentro, lo mínimo es que alguien dé la cara, ¿no? Aquí hay otra nota. La primera prueba. No, por favor. La primera prueba es la siguiente. Les hemos dicho que son los últimos aspirantes, pero no son los últimos 7 aspirantes. Entre ustedes hay un miembro de nuestro departamento de selección de personal.
Vuestra primera tarea es averiguar quién de ustedes no es un auténtico candidato. Yo pensé que esto iba a ser solo una entrevista. Qué bueno. Bueno, ¿por qué? La prueba es buenísima. Porque claro, cuando hemos entrado todos pensábamos que éramos iguales, que éramos candidatos. Y ahora resulta que no. Yo he leído algo de esto. Se hacen pasar por candidatos y así nos pueden observar de cerca, pueden escuchar lo que decimos. Bueno, vamos a hacerlo. A ver quién es el topo. Yo creo que si aquí hay un topo, ese eres tú. Perdona, Carlos. Carlos, yo soy Ana. ¿Y por qué piensas que puedo ser yo, Ana? Hombre, pues porque, no sé, se te ve muy entusiasmado tratando de orientar la prueba desde el principio. No está mal. Pues yo pienso que puedes ser tú. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Pues porque acusando a la primera desvías la atención sobre ti misma, por ejemplo. Tampoco está mal. Bueno, pues yo pienso que podría ser cualquiera de los dos. A ver, propongo como método que cada uno se presente y que diga dónde trabaja actualmente. ¿Qué os parece? Hombre, si hay un topo no va a decirnos la verdad, digo yo. Claro. Ahí está la gracia, ¿no? Bueno, ¿qué os parece entonces? ¿Empiezo yo mismo? Vale. Me llamo Julio Quintana, soy abogado y economista. Mi última posición fue en la dirección de la filial comercial de Roche, en España. Roche. Roche, sí, Roche. Es una multinacional francesa, se dedica a los pesticidas. Antes de dirigir la filial española, yo puse en pie la de Portugal. Ahora mismo es la primera en el sector. ¿No estás un poco cualificado de más para este puesto? ¿Tú crees? Bien, ¿sigo yo? Me llamo Nieves Martín y estoy a cargo del Departamento de Desarrollo de Productos Especiales en una editorial. ¿Productos especiales? Colecciones para diarios y revistas, packs híbridos, eventos incluso. Cualquier cosa que acompañe y refuerce el lanzamiento de un libro o una colección. Parece atractivo. ¿Cómo es que lo dejas? Pero lo dejas, ¿no? Quiero probar cosas nuevas antes de que se me haga demasiado tarde. Bueno, sigo yo si queréis. Me llamo Carlos de Aristegui, soy economista de carrera. Perdón, una pregunta. ¿El D viene incluido en el apellido o lo añades tú así espontáneamente? Bien incluido. Estudié económicas en Cambridge y hice un máster de comunicación en la Universidad de Columbia. ¿Dónde trabajas? Ahora mismo en el departamento de comunicación y marketing de una empresa inglesa de telefonía móvil de próxima implantación en España. ¿Qué empresa? Wirken. ¿Podéis corroborar lo que decís? Porque os conocéis, ¿no? Sí. Bueno, pero hace como 3 años que no nos vemos. De hecho, ella trabajaba en Barcelona cuando nos conocimos, ¿no? Así es. ¿Y no trabajabais para las empresas donde estáis ahora? No. Al menos podéis aseverar que el otro no era psicólogo cuando os conocisteis. Sí, claro. Solo nos conocimos unos días, pero... No era psicólogo. Esto no sirve de nada. Podría estar mintiendo los dos. Si uno de ellos es el falso, ha mentido. Y el otro, si lo sabe, no lo dirá porque eso le da ventaja. Todos hemos explicado nuestra situación laboral. Tú puedes creértela o no. Eso importa poco. Por favor, continuemos haciéndolo y estaremos todos igual. Me llamo Ricardo Arcés y no voy a decirle dónde trabajo. ¿Y eso por qué? No quiero que todo esto llegue a oídos de mi empresa. Pero si no vamos a contarle nada a tu empresa. Que Madrid es muy pequeño y todo se acaba sabiendo. Vaya, no parece que se respire toda la colaboración que sería deseable en el grupo. Perdón, ¿qué grupo? Estamos compitiendo por un mismo puesto de trabajo. Bueno, pues me toca. Me llamo Ana Páez y soy la jefa de producción de los estudios Minina. Nos dedicamos básicamente a la grabación de música. Y mi idea de abrir un estudio en Ibiza ha dado unos resultados fantásticos. Por ahí han pasado desde Mike Oldfield hasta Bustamante. Claro que más que por la calidad del sonido ha sido buscando unos deditas en la playa. Al margen de esto, esta idea ha sido muy, muy rentable para la compañía. Yo me llamo Fernando de Monagas. El D lo añado yo espontáneamente. Y también voy a rehusar decir dónde trabajo. No por prudencia, como el compañero Ricardo, sino porque no pienso facilitaros el trabajo a los demás. Así de claro. Yo creo que si alguien nos está observando, lo primero que van a valorar es nuestra capacidad para obtener resultados. Y aquí el resultado es descubrir quién es el topo. No sé si me explico con claridad.
Cristalinamente. Yo no creo que vayan a valorar solo la capacidad de ponernos por encima de los demás. ¿Qué van a valorar si no? No lo sé, nuestra capacidad de trabajar en equipo, por ejemplo. Es verdad. Sí, se trata de descubrir entre todos quién es el topo, no de competir entre nosotros. Y van a nombrarnos directores del departamento a todos juntos, en equipo. Yo voy a hacer mi apuesta por el caballero de mi izquierda. Mi apuesta porque eres el topo, quiero decir. Que conste que lo hago incluso antes de que él se presente. Bueno, ¿listos? Ya viene la segunda parte. Aquí va. ¿Te puedo preguntar por qué? Claro. Entender. Tú has sacado el tema de las cámaras ocultas, las pruebas americanas. Has sido tú quien ha dicho que quizá podría no venir nadie de la empresa. Y, sinceramente, da la impresión de que este encierro tipo Gran Hermano te parece estupendo. Estás como encantado de Bueno, estar no aquí. tiene nada que ver. Yo lo único que pretendo es tener una actitud positiva, nada más. Lo consigues, créeme. ¿Puedo preguntarte por qué estás tan al día en este tipo de pruebas de selección? Sí, sí, por supuesto. Verás, yo hace unos años trabajé en Sonivisión, que es una empresa de componentes ¿Sonivisión? electrónicos. Sonivisión, sí, está en la carretera de Barcelona, kilómetro 65, área 4, local 16. Por cierto, me llamo Enrique León y ahora trabajo en otra empresa del mismo campo, se llama Songo. ¿Pero trabajabas en recursos humanos? ¿Te dedicabas a la selección de personal? No era el director financiero. Pero bueno, era una empresa pequeña, ¿no? Casi familiar, y alguien tenía que hacerlo. ¿Y así es como sabes tanto de estos métodos que utilizan los americanos? Sí, bueno, lo que pasa es que me quedó la costumbre de ponerme al día técnicas de selección, dinámicas de ¿De qué manera te grupo, pones al día? en revistas, en internet. Y ahí es donde aprendiste todo lo que sabes sobre técnicas de selección con dinámicas de grupo, con cámaras ocultas y todo eso. Sí, sí, de verdad que sí. Pues, perdone, pero yo tampoco me lo creo. También voto por ti. Yo también voto por ti. Bueno, no me parece justo esto. Tranquilo, no es nada personal, ¿no? Lo siento, pero tienes todas las papeletas. ¿Y tú? ¿No dices nada? Creo que nos están tomando el pelo. ¿Quién? Nos hemos creído que hay un candidato falso porque nos lo han dicho. Pero lo que me parece es que los 7 somos candidatos reales y que no hay ningún impostor. Yo sigo pensando que es Enrique. Tú mismo. Entonces, 5 votos por Enrique, una abstención. Tú, Enrique, ¿te abstienes? ¿Te apetece votar por alguien? Ay, ¿qué queréis hacer ahora? ¿Me queréis registrar o preferís lincharme? No, nos limitaremos a poner tu nombre en esta casilla, vamos, nada más. ¿Lo hago? Fenómeno. Aquí ha aparecido otra nota. ¿Vosotros la tenéis? No. ¿La leo? Pues sí. Ahora me vais a tener que pedir perdón todos. Para encarar la próxima prueba, deben elegir primero un líder del grupo. El elegido no podrá serlo por mayoría en una votación. Deberá ser elegido por consenso. ¿Y no aclara quién es el topo? No pone nada más. Pero bueno, no van a decirnos quién es el topo. Porque aquí hay uno de nosotros que no es uno de nosotros. Que no hay topo, ya os lo dije. Así que uno de nosotros va a ser el capitán del equipo. ¿Y cómo vamos a elegirlo? Aquí no nos conocemos de nada, por lo tanto esto va a tener que ser a pura intuición, ¿no? Bueno, pues yo, a pura intuición, propongo como líder a Enrique. Me niego rotundamente a elegir al topo de la empresa. Manía, con que soy el topo, hombre. ¿Por qué? Si fuera el topo sería perfecto elegirle, porque de esa manera no estaríamos dándole ventaja a nadie. No, sí, en realidad lo que quiero decir es que no pienso elegir a nadie que no sea yo mismo. Así que, como hay que llegar a un consenso... Bueno, si tú no quieres colaborar, está bien. Yo te ruego que nos permitas a los demás nombrar un líder y luego que la empresa decida. Esa es muy buena, Julio. Yo, de hecho, te voy a proponer a ti. No porque él me haya votado, que consta, sino porque realmente lo veo como un buen líder. Propongo que hagamos una votación. ¿Por escrito? ¿Para que sea secreta? Sí, solo como primer paso, para comprobar cuánto apoyo real tiene Julio o Enrique. Hasta ahora son los únicos propuestos, ¿no?
Y Fernando, claro. Muy bien. Vamos a ver. Julio. Julio. Fernando. Julio. Abstención. Enrique. Y Carlos. Algunos se nos ha visto el primero. ¿Y cómo sabéis que no ha sido Julio el que me ha votado a mí? Bien, 3 votos para Julio, una abstención, uno para Carlos, uno para Enrique y otro para Fernando. Bueno, venga, yo también apoyo a Julio. 4 votos para Julio. Sí, yo también, claro. Muy noble esa abstención, Julio. Sí. No. No fui yo. ¿Ah, no? Bueno, 5 votos para Julio. 5 votos para Julio. ¿Esperáis algo de mí? Bueno, pues dadas las circunstancias, quiero anunciaros que he decidido ceder noblemente mi voto a Julio. No, no me den las gracias. Solo queda un voto para aclarar. ¿Hay alguien que no apoye la candidatura de Julio? Bueno, pues ya está claro. Muy bien. Pues gracias por la confianza, señores. Pero Julio, este eres tú, ¿no? Esto fue hace 3 o 4 años, ¿no? Sí, mayo de 2000. Sí, una fábrica de pesticidas. Claro, tú eres el que denunció su empresa porque estaba contaminando. Bueno, hice lo que había que hacer para evitar una catástrofe. Diario, ¿de acuerdo? Pero si tenemos a todo un héroe nacional entre nosotros. Gracias. ¿Y qué pasó después de que hicieras la denuncia? Ah, bueno, conseguimos detener la 200. Sí, 200. Bueno, entre dos males. Se trataba de realizar algunas inversiones y eso implicaba reducir ganancias por unos años. En fin. No, tampoco es que yo lo haya ocultado, pero lo cierto es que, bueno, no considero que forme parte de mi currículum. Hay una nota. ¿No tenéis? Decidan a continuación qué harían con la... La orden determinará si Julio Quintana continúa o no con el proceso de selección. Como punto de partida, ¿no? Que hoy en día la ecología y el respeto por el medio ambiente Decidir sabiendo que has sido capaz de traicionar a la empresa para la que trabajabas. No, cuidado, yo no he traicionado a nadie. Quería... Estás juzgando. No, no lo estoy haciendo. Joder, lo estás juzgando desde el momento que estás diciendo que es una traición. Se trata Es muy importante saber que no traicionaste Que a no la empresa por traicioné. tu propio beneficio, sino, digamos, por el bien común.
de si nosotros lo seleccionaríamos para el puesto en caso de que tuviéramos la responsabilidad de hacerlo. Lo que hay Pero no entiendes cuando la gente te habla en inglés. Yo sí cogería a Julio. Diré por qué. Lo único importante para una empresa, al final, son los resultados de las decisiones. De hecho, las mejores empresas son aquellas que saben absorber las mejores ideas, vengan del empleado que vengan. En el caso de la planta química o la empresa de Julio, el problema está en el consejo de dirección. Es su responsabilidad, claramente, por haber asumido un riesgo suicida, echando los vertidos al río, y por no haber sabido prever las consecuencias, incluida la denuncia de Julio. Exacto. La competencia no tardó ni medio día en contratarte, ¿miento? Está bien, sobre este caso en concreto no tengo los datos suficientes para valorarlo. No sé si la competencia contrató a Julio para darse buena imagen o si él pudo pactar la salida incluso antes de la denuncia. Lo siento, Julio, no es nada personal. Entonces no importa lo que hagamos. Claro que importa, Julio. Yo no estoy de acuerdo con Nieves en que haya que dejar a un lado los juicios morales. Creo que es inevitable hacerlos. Y creo que es bueno hacerlos. Y cuando pienso en la actuación de Julio, me digo que hizo bien y que la empresa hizo mal. Es más, yo habría hecho lo mismo que Julio si no me hubiese quedado otra salida. Ninguno de nosotros duda de que tu objetivo, tu intención, era la correcta. Pero nuestro deber ahora es decidir si en estas circunstancias, hoy, aquí, te seleccionaríamos para el puesto. Y en ese caso, yo me encuentro con un detalle que me hace pensar que no lo haría. No es el hecho de que hayas puesto por delante intereses ajenos frente a los de tu propia empresa, sino que te equivocaste en el medio para conseguirlo. Si tan evidente era que tenías la razón, si tan claro era el error del consejo tanto a nivel moral como empresarial, ¿cómo es que no conseguiste hacérselo ver? Bueno, probablemente también sea un error de la empresa, seguro, pero aquí a quien se está valorando es a Julio. Mi conclusión, por tanto, es que no supiste establecer una comunicación correcta, eficaz, con el consejo. Esa es la razón por la que no te escogería para el puesto. ¿Os parece que votemos? Sí, yo tengo que decir que después del debate, que por cierto me ha parecido muy interesante, no aceptaría la solicitud de incorporación de Julio a esta empresa. No contratar a Julio. La verdad no estoy tan seguro de querer votar. Julio está asumiendo la responsabilidad de su expulsión, porque así es como se llama, expulsión. Y esa es una responsabilidad de la empresa delegada en nosotros sin consultarnos y gratis. Y vosotros lo habéis admitido sin resistir. Y habéis asumido que eso es lo que la empresa espera de vosotros. Pero, ¿y si no es así? ¿Estás convencida que eso es lo que la empresa espera de ti? Entonces son tres, y dos opciones. El empate técnico que decida la empresa, ¿no? ¿Ana?
Se ha hecho lo que se ha podido. Julio. Otra en ese acceso. Bueno. Analizando, y espero que los hayan visto. Una representante y ver cómo reaccionaba y cómo tomaba. Pero no, es solo una parte del proceso de selección. Este proceso para eso. Así que en este proceso se descartó a un candidato y todo sí. Hasta hoy, este es el final de este capítulo, pero el proceso sigue. Hay otros videos en donde les ponen otros casos que resolver juntos. Y bueno, entonces, de ese contexto, quiero escuchar sus opiniones. Sí, hay que ir a YouTube, José. Ahí los pueden buscar, ahí pueden encontrarlos. Vamos a buscar los otros. Hay uno que me interesó mucho ayer, pero lo vi, lo perdí. Entonces, y ya tenía mucho sueño, entonces ya no lo pude buscar. Pero hay uno muy interesante, igual es asunto de tomar una decisión y es una decisión muy, muy interesante. Quizás para el martes se los vemos antes de que ustedes presenten su tarea, su caso. Me faltó el aire de la Rosa de Guadalupe. Ok. Bueno, sus comentarios. Gracias, Alexander. Sí, Edson, ¿lo escucho? Licenciada, buenas noches. Me pareció interesante ver la forma en la que los organizaron y poco a poco fueron haciendo sus derivaciones para llegar a la
conclusión de qué era lo que estaba pasando. Considero que fue una manera de demostrar las personalidades de cada uno de los que estaban ahí en esa entrevista, que fue tomada de la forma de esa prueba, de ponerlos en ese contexto de tener que tomar decisiones, tener que hacer votaciones aún sin conocerse. En lo personal no creo que haya estado mal lo que hizo Julio, porque considero que un impacto ambiental es más importante que las 200 personas pues se quedaron sin trabajo, pero igual pueden buscar otro, ¿verdad? Entonces no considero también que por esa razón lo hayan eliminado de esa prueba también, pues me imagino que los demás pues también tenían alguna situación escondida que pudieran haber pasado lo mismo para poder echarlo, ¿verdad? Y interesante porque uno no piensa muchas cosas, qué es lo que puede estar pasando ahí y a la vez puede ser otra cosa distinta, ¿verdad? Pero es interesante ver cómo se relacionan las personas para poder llegar a un fin. Y pues estuvo bien. Al final no me quedó muy claro por qué hicieron eso y solamente gracias. Gracias, Celso. El final estuvo peor que el final de Avengers Civil War. Ah, no, la última, en donde gana Thanos, es el final agridulce. Sí. Hay que recordar que como evaluadores no podemos hacer juicios de valor. Y bueno, recuerden que el objetivo en ciertos momentos para las personas es mantenerse ellos en el juego y eliminar al más débil. Elmer, pero antes de Elmer, ¿alguien más había levantado la mano? No, solo Elmer. Adelante, Elmer. Gracias, licenciada. Sí, ahorita con lo que usted decía, creo que a muchos de los espectadores ahorita que estábamos nos tocó los sentimientos por la decisión que habían tomado con Julio, pero yo creo que lo que usted decía, ¿verdad, Alex? No podemos tener sentimiento a la hora de evaluar, ¿verdad? Tiene que ser tenemos que ser objetivos. Sí, objetivos, siempre enfocarse en qué competencias necesita el puesto. Muy bien. Sandy dice, qué genial, el método se llama, y está completo en Netflix. Gracias, Sandy, por el dato, muy amable. Bueno, entonces ya saben en qué se pueden entretener este fin de semana para ver la novela completa. ¿Quién más? Buenas noches, licenciada. Bueno, a mí me pareció muy interesante los 3 videos. Según lo que apunté, al principio fue todo muy misterioso. Fue como ver esta película, El Juego del Miedo, de que nadie sabía por qué estaba ahí. Sí. Julio, yo apunté que Julio tomó la iniciativa cuando empezó a hablar de cómo fue que era todo esto, que por qué estaban ahí. A mí la chica de rojo, no me acuerdo el nombre, pero la sentí muy prepotente a atacar a sus demás participantes, a preguntarles, a cuestionarlos. Ricardo, para mí, él prefirió ser discreto ante su información, a no saber cómo era la relación, entonces prefirió ser reservado ante eso. La expulsión de Julio, él se vio muy dominante, bueno, en el sentido de que él tomó la iniciativa, él iba leyendo. Cuando le mostraron su información de él se sintió atacado ante sus acciones en la anterior empresa. Yo siento que lo eliminaron, la empresa, todos que estaban ahí, fue porque él protegió pues sus intereses, pero la empresa obviamente iba a proteger los intereses de sus beneficios de la misma empresa, entonces no le convenía a la empresa tener a alguien que iba a actuar ante su ética o sus valores y los iba, por así decirlo, a apuñalar. Entonces la empresa prefirió mejor ocuparse o proteger sus propios beneficios. Muy bien, excelente, César. Me parece genial que haya tomado nota de esos elementos. Muy bien. Y es importante que César hizo su papel de evaluador. Me encanta. Muy bien, César. Así es. Hizo su papel de evaluador. Usted anotó evidencias, puso atención y está siendo bastante objetivo en la evaluación. Me parece genial, César. Y es parte de, si se dan cuenta, esta situación los entretiene, los mantiene enfocados en una solución, en buscar una solución a una situación problemática y
en el mantenerse enfocados en obtener un resultado, ellos simple y sencillamente se entregan y dejan salir su personalidad tal cual es. Y entonces es justo el momento y la situación que la organización requiere para determinar características de personalidad y competencias que tengan o no tengan. Independientemente de que si Julio hizo bien o hizo mal, ¿qué le interesaba a la empresa? A esa empresa donde están ellos trabajando o donde quieren trabajar. ¿Qué le interesa a la empresa? ¿Le interesa a alguien que los eche por la borda o que esté con ellos hasta el final? Ese es un juicio de valor mío, ¿verdad? Que es un indicador que se puede colocar en la evaluación. ¿Qué es lo que le interesa a la empresa? ¿Ok? Y bueno, hay en la... si hacen tiempo para ver la película, pues van a ver que hay decisiones un poco más fuertes, las discusiones suben de tono y aunque pareciera uno pudiera decir se están pelando, pero es parte de lo que al proceso de selección le interesa saber. Así que esto es un ejemplo de cómo ustedes pueden hacer su prueba y su ejercicio para el día martes. ¿Tienen alguna duda acerca de esto? Pueden ponerse bien creativos, ¿de acuerdo? Adelante, Elmer. Sí, licenciada, una duda. Tenemos, en mi grupo pues somos 10. Para esta actividad tenemos que estar los 10 pues presentes y con cámara encendida y ¿cómo será la mecánica, Linda? Sí, gracias por la pregunta, Elmer. Sí, tienen que estar, bueno, van a estar los que estén, los que quieran participar y quieran su punteo. Si los 10 quieren su punteo, enhorabuena. Y si de los 10 solamente 5 personas quieren participar y para obtener su punteo, pues enhorabuena. Ustedes se organizan, deciden quiénes son los interesados y se preparan de esa manera. La cantidad de personas que estén tienen que participar y tienen que estar con cámara abierta. Si es el caso de 10 personas, pueden dividirse los roles de evaluados. Si ustedes vieron ahí, hay una persona que era parte del equipo de evaluador, puede ser también, puede haber más de un evaluador, pueden haber 2, 3 evaluadores, puede haber un incógnito, entonces ustedes deciden los roles. Eso ustedes lo deciden bajo esos términos, bajo ese contexto, ¿ok? Ok, licenciada, gracias. Bueno. Entonces, jóvenes, se nos acabó el tiempo. Espero que hagan ustedes el tiempo para diseñar su Assessment Center el próximo martes. Si no nos da tiempo de terminar o de ver a todos los grupos el martes, continuamos el jueves, ¿de acuerdo? Les deseamos toda clase de éxitos en su examen del día de mañana. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el martes. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciadas. Feliz noche.